Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 4 de julio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones del Observatorio de Procesos Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Este observatorio, como ustedes recordarán, inició sus trabajos el año pasado con diversas investigaciones. Nos hace favor de acompañar en el presidium la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales. Muy buenos días, doctora. Es un gusto saludar al doctor Andrea Busoletti, profesor investigador del Observatorio de Procesos Electorales. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador de este observatorio. Muy buenos días, maestro. En unos momentos más se sumará a esta mesa el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a iniciar con la participación de la doctora Mónica Montaño Reyes. Sí, buenos días, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, los integrantes del observatorio venimos aquí para presentar un análisis de lo que fue la jornada electoral y los resultados. La observación sigue, pero todavía no hay resultados definitivos, por lo tanto vamos a preparar un informe que estará disponible en las próximas semanas. También, reiterar nuestro agradecimiento por haber seguido las ruedas de prensa y la comunicación del observatorio. Concluye una parte de los trabajos del observatorio e inicia una nueva como centro de investigaciones en el mismo CUCSH. Entonces, nos dará mucho gusto seguir estando en contacto con ustedes para posteriores estudios y consultas. Y bueno, hoy vamos a hablar de 4 líneas de investigación. La primera va a ser sobre el discurso político en prensa, es decir, vamos a hacer un breve análisis de lo que han sido las portadas y columnas de opinión posterior a la jornada. En cuanto a la línea de instituciones electorales, vamos a ver un poco cómo quedó configurado las fuerzas políticas en Jalisco y también cómo fue el desempeño de los institutos electorales sobre todo en el asunto del PREP y el conteo. La línea de partidos políticos y candidaturas independientes va a mostrar cómo se ha modificado el sistema de partidos a partir de los resultados con los que contamos. Y finalmente una conclusión de la línea de liderazgo político en cuanto al rol que tuvieron los partidos políticos, los liderazgos y el personal político que a final de cuentas resultó ganador. Entonces, seguimos con esto. Muy amable, muchas gracias, doctora Mónica Montaño. Le damos la bienvenida al doctor Armando Zacarías Castillo y le cedemos el uso de la voz. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Básicamente, el proceso electoral en su análisis que se realizó a través de la prensa, tanto nacional como local, mantuvo en términos generales un esquema que privilegió fundamentalmente la parte informativa relacionada con los procesos federales, particularmente de los procesos federales o específicamente el proceso presidencial. Esto se analizó a través de una revisión de una muestra de periódicos del Distrito Federal y de una amplia muestra de periódicos del área metropolitana de Guadalajara. Y bajo esta perspectiva se decidió analizar cuál era el contenido, o más bien dicho, hacia dónde iba dirigido el contenido de las páginas editoriales que constituyen uno de los elementos de mayor profundidad de información que los lectores pueden tener respecto de los eventos políticos que sucedieron este año a través de la prensa nacional. En términos generales, para la prensa nacional, es decir, los periódicos del Distrito Federal, el proceso de Jalisco fue un proceso prácticamente inexistente, salvo algunas pequeñas menciones a lo largo del tiempo de la pre-campaña, de la intercampaña y posteriormente de la campaña. Algunas menciones que se realizaron sobre algunos actores locales estuvieron presentes en la prensa de la prensa nacional,
pero básicamente fue un tratamiento extraordinariamente reducido, como decía, prácticamente inexistente. Ahora, ¿qué sucedió con la prensa local? Con la prensa local, en sus columnas políticas, el tema que tuvo la mayor parte de presencia, digamos 3/4 partes de sus contenidos estuvieron dirigidos al análisis de los procesos presidenciales. Salvo 2 periódicos del área metropolitana de Guadalajara que ampliaron la información de los procesos locales. En términos generales, en las páginas editoriales, el proceso local tuvo un papel bastante minoritario respecto del proceso presidencial. Lo mismo se evidenció en el análisis de las primeras páginas para contrastar de alguna forma si la información dentro de las columnas políticas era distinta. En términos generales, una cuarta parte, de una cuarta parte a poco más de esa cuarta parte, fueron espacios destinados a los procesos electorales, en tanto que los demás elementos fueron coberturas noticiosas que se realizaron los periódicos. En este par de días el comportamiento no cambió, básicamente se mantuvo esta dinámica en los periódicos locales de un mayor tratamiento del proceso electoral federal, presidencial en específico, respecto del proceso local por la gubernatura, presidencias municipales y diputados locales. Entonces, básicamente lo que tenemos es que dentro de la cobertura noticiosa, una de las hipótesis puede ser que la superposición o la concurrencia de los 2 eventos inhibe el proceso electoral federal, el desarrollo de un análisis más a profundidad de los procesos locales, con lo que las identidades locales, en el caso del análisis de las columnas políticas, quedan en una proporción bastante menor respecto del proceso federal. Básicamente, esos fueron los elementos que encontró el comportamiento que, como digo, después del 1 de julio, la tendencia se sigue manteniendo en la prensa local y en la prensa nacional. Entonces, respecto de esta parte, creo que ese es el esquema que podemos informar a ustedes y dejamos a las siguientes líneas en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías Castillo. Escucharemos entonces ahora al maestro Antonio Elvira de la Torre. Gracias, buenos días. La línea que me corresponde a mí de instituciones y procesos electorales tendría 4 planteamientos que compartir con ustedes el día de hoy. De entrada, la jornada electoral del domingo pasado mostró un escenario favorable y digamos, muy positivo en términos de participación y compromiso de los ciudadanos para con la jornada electoral. Eso es un signo que hay que destacar y que pues hasta incluso festejar, ¿no? No solamente por el porcentaje de participación, que es elevado y que es muy positivo, sino por los posibles riesgos que había previamente al proceso electoral con temas de violencia, con temas de inseguridad y que no se reflejaron, excepto un par de incidentes quizá en Jalisco en casillas especiales, pero que son, digamos, pues hasta recurrentes en elecciones anteriores, ¿no? Por un lado. Segundo planteamiento, la alta competitividad y la pluralidad que implica los resultados electorales mostrados el domingo, aclarando por supuesto que no son resultados ni definitivos ni que vayan a marcar necesariamente cómo se va a integrar el Congreso del Estado, los municipios, porque, por ejemplo, en el caso de municipios hay al menos unos 20 casos en donde va a haber recuentos totales. ¿Eso qué significa? Pues que la competencia fue brutal en términos municipales. En términos distritales, al menos 6 distritos también están en esa posibilidad. Ahora, no podemos adelantar una integración del Congreso ni el mapa político en términos muy claros. ¿Por qué? Porque, insisto, estos resultados que están fundados en el programa de resultados preliminares alcanzó solamente un avance en el mejor de los casos de 85-86%. Eso no es suficiente, faltarían todavía muchas actas por contar. Muchas de esas actas no se encontraron por fuera de los paquetes. Eso significa entonces que hasta el día de hoy, en los cómputos que de hecho ya están iniciando en los distritos
tanto federales como locales del Instituto Nacional y del Instituto Electoral Estatal, vamos a tener resultados ya oficiales a partir de en la noche o quizás hasta mañana, en algunos casos, dependiendo de cuánto alarguen los cómputos distritales. Eso significa entonces que habría que estar muy al pendiente de cómo se va a reconfigurar esos 2 o 3 puntos porcentuales que probablemente se puedan mover en los casos de los cómputos. Es muy importante porque en los últimos días se han visto en la prensa algunos escenarios de cómo quedaría la integración del Congreso. Por ejemplo, lo más quizá que se ha estado viendo, y creemos que no necesariamente puede resultar así como se ha venido planteando. ¿Por qué? Porque hay un posible escenario en donde haya un crecimiento de un partido que tenga que mover todo el asunto de la representación proporcional. Por tanto, establecer ahorita números de integración del Congreso me parecería arriesgado, y creo que va a cambiar conforme se vayan dando los resultados finales de estos cómputos distritales. Creemos que a partir del jueves podríamos tener más una clara muestra de cómo establecer con mucha más certeza, sin todavía considerar los tribunales, que también van a tener un papel en la contienda, cómo podría quedar el Congreso del Estado. Lo que sí queda como conclusión es que va a ser un Congreso plural, que va a haber 3 fuerzas con mucha representación, otra que no tanta representación, pero que va a tener varios diputados. Se dan dos escenarios muy claros. El partido con mayoría no va a tener una mayoría suficiente para establecer por sí mismo aprobaciones de ley, va a tener que generar acuerdos por lo menos con 2 fuerzas políticas en el caso de las mayorías calificadas para reformas a la Constitución, y al menos con un partido político más para mayorías simples de modificación de ley. Esto marca justamente la intervención de cómo se da plural y competitivo el escenario en Jalisco, y creemos que es una apuesta interesante para la democracia jalisciense, cómo se van a tener que dar acuerdos y por lo menos motivos comunes para la acción colectiva en el Congreso, y eso es favorecedor. Por tanto, no obstante que hay un partido con mayoría, que parece también va a tener el signo del Ejecutivo, no tendría mayoría suficiente para gobernar por sí mismo. Eso es un signo de la democracia competitiva y plural que tenemos. Por tanto, el tema de las coaliciones en temas de diputados pues pareció quirúrgica, donde se compitieron casi en todos ganaron, y eso fue incluso el caso del Distrito 10, que es uno de los casos paradigmáticos. Pues así ganan la diputación local a un candidato independiente de una plataforma, de una organización que, si bien no es partido, pues funcionaba como organización, pero que era el favorito para ganar ese distrito. Entonces, si quedaron alguna conclusión de los diputados de las contiendas en distritos, es que las coaliciones fueron quirúrgicas en ese sentido. En temas de municipios, sí hay un cambio muy importante de números y de mapa político respecto a 2015, fundamentalmente por la pérdida de municipios del Partido Revolución Institucional, que es quizá el signo más claro de lo que ocurrió en municipios, pasando de quizá 67 con todo y coaliciones que tenía en 2015 a un número pues cercano a los 25 municipios, y eso trae consecuencias. En este sentido, también la coalición por México al Frente pues tuvo un desempeño importante, y va a ser, digamos, el signo de cómo va a ser la mayoría en los municipios. Ahora, lo que tenemos que esperar justamente con los cómputos del día de hoy es cómo van a estar distribuidas esos municipios, es decir, quién encabeza los municipios que se ganaron de coalición, para establecer entonces con claridad si el partido que parece tener mayoría también tendría una mayoría suficiente en municipios. Hasta el momento parece que no será así, pero insisto, tendríamos que esperar a los cómputos del día de mañana. Gracias. Muchas gracias, maestro Antonio Elvira de la Torre. Escucharemos ahora al doctor Andrea Bussoletti. Buenos días a todos. Como se comentó antes, también en el caso de la línea de investigación de partidos y candidaturas independientes, vamos a poder trazar un esbozo de análisis, ya que falta poder contar con datos y resultados finales, pero a partir de los resultados disponibles del sistema del PREP, se pueden ya empezar a trazar algunas lecturas, algunas interpretaciones del proceso electoral. En primer lugar, lo que se puede constatar es una tendencia a la transformación del sistema de partidos en el Estado, que parece dejar atrás
lo que fue el bipartidismo de la década anterior, de la primera década de ese siglo, marcado por, y también pues, de la transición, que fue marcado por dos actores principales, es decir, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. En ese momento, en el contexto de Jalisco, parece conformarse un nuevo bipartidismo donde las principales fuerzas políticas son Movimiento Ciudadano y Morena, con una situación en la que Movimiento Ciudadano expresaría el gobierno del Estado. También ese esquema de dos partidos lo podemos ver en las elecciones para las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara. Mientras, si nosotros nos proyectamos en un escenario federal, lo que podemos observar es que los roles se invierten, es decir, Morena expresa la presidencia de la República. Según los conteos actuales, la coalición que encabeza tendría la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, mientras Movimiento Ciudadano figuraría como uno de los partidos de oposición a nivel nacional. Y eso nos abre la puerta a lo que puede ser la relación entre pues, el Estado de Jalisco y la Federación en el próximo sexenio. También otro dato interesante es que hemos comentado en muchas ocasiones que esa elección de 2018 ha sido caracterizada por tres grandes actores: los candidatos independientes, los partidos y las coaliciones. También el maestro Elvira lo pudo comentar. Efectivamente, lo que se ve es que, por un lado, las coaliciones resultaron premiadas del proceso electoral, es decir, con los números actualmente presentes, firme estando que los tenemos que corroborar al final del conteo, de los cargos legislativos de mayoría relativa, 35 de 42 son expresados por candidatos de coalición, mientras 7 por candidatos de partido. Y también, si vemos el dato de las alcaldías, de las presidencias municipales, 52 presidentes municipales resultan electos como candidatos de coalición, 45 por el Frente y 7 por la coalición de Juntos Haremos Historia, mientras 71 por partido y 2 apenas por la fórmula de por la vía de la candidatura independiente. Perdón. Sí, nosotros cabe mencionar que si limitamos la observación a los municipios donde hubo la coalición por Jalisco al Frente o por México al Frente, es decir, dejando de lado aquellos municipios donde Movimiento Ciudadano, PAN y PRD no se presentaron juntos, si tomamos en cuenta solo los municipios donde sí hubo frente, notamos que 49 de 69, es decir, la mayor parte y por mucho, de los municipios fueron ganados por una coalición, mientras 19 por un candidato de partido y 1 por un candidato independiente. Si las coaliciones son las que salen premiadas del proceso electoral, los que salen más debilitados son las candidaturas independientes. Por 2 datos. El dato que antes les comentaba, es decir, solo 2 alcaldes de todos los cargos de elección popular, es decir, tomando en cuenta gubernaturas, senado, diputados federales, diputados locales y presidencias municipales. Y también el hecho que llamó mucho la atención, sin duda, que los candidatos independientes de la agrupación Wikipolítica, que presentó 14 candidatos entre Senado, Diputaciones Federales de Jalisco y diputaciones locales, de esos 14 candidatos, ninguno resultó electo, también con un poco de sorpresa, digamos así, en la lectura de los medios, porque previo a la elección había expectativa de la elección de algunos de ellos, tanto en el Congreso local y en algunos casos también encuestas que planteaban la fórmula independiente presente en el Senado de la República. No hay más por mi parte. En todo caso, estoy a disposición por sus dudas y preguntas a continuación. Muchas gracias, doctora Andrea Busoletti. Ahora nuevamente escucharemos a la doctora Mónica Montaño Reyes. Bueno, de la línea de liderazgo, igual creo que lo que podemos resaltar es el asunto de género. En el caso de las alcaldías se estuvo criticando un poco que no llegó a su fin la paridad que se esperaba. Sin embargo, en 2015 hubo 5 alcaldesas y ahora vamos a tener 31 si las tendencias siguen como van. Entonces, a pesar de que no se logró una paridad tan evidente como hay en los espacios legislativos, bueno, digamos que es un avance. En el caso del Congreso del Estado, pues vamos a tener hasta el momento hay 12 varones en mayoría relativa, 8 mujeres, y las fórmulas de representación proporcional siguen sin calcularse todavía, pero
al haberse conformado las listas de manera alternada por género, pues se espera que sí haya también un equilibrio. Entonces, también ya vimos que en el Senado va a haber ese equilibrio porque la reforma electoral obligaba a los partidos a tener un hombre y una mujer en cada fórmula, por lo que en los términos de espacios legislativos sí va a haber más paridad que en las alcaldías, pero como les dije, pasar de 5 a 31 es un buen avance. En el caso de la gubernatura no fue así. Sigue estando pendiente una reforma electoral que pues trate de incidir en la paridad en los cargos ejecutivos estatales, pero todavía no existe. Pero bueno, digamos que en el término de género va a haber un perfil que en los puestos políticos más equitativo, no así con el caso de los jóvenes. La mayoría de los candidatos que han sido electos son mayores de 40 años, en un aproximado con los datos que tenemos, entonces el perfil joven no va a estar muy presente en los puestos ganados en Jalisco, lo cual también tiene que ver con que la agrupación Wikipolítica que agrupaba más jóvenes está totalmente fuera de los espacios, entonces ahí tenemos a los jóvenes otra vez fuera de la política, de los puestos. Y en cuanto a el nivel de calidad de los políticos, lo que podemos ver es que depende mucho del grado de institucionalización de los partidos, es decir, qué tan nuevos son o qué tan consolidados están, y eso hemos visto que es lo que más determina que cuenten con personas con trayectoria política y con trayectoria académica y profesional más elevada. Entonces vamos a tener en el caso de Jalisco, cuando se terminen los cómputos, bueno, ver si realmente esta calidad ex ante, es decir, su formación, va a incidir en la manera en que actúen cuando ya estén en el cargo. Vamos a seguir, como les dije antes, observando cómo se va a desarrollar la política en Jalisco después de estas elecciones. En el observatorio seguiremos con los estudios, ya como centro de investigación, y vamos a seguir a sus órdenes para otro tipo de información, para darles algunos análisis o artículos de investigación que necesiten, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica Montaño. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Sí, gracias. Buenos días, Virginia Rodríguez de Notisistema. Si nos pudieran decir, por favor, alguno de ustedes, así como en síntesis, lo más destacado de este análisis que hicieron, por favor. Bueno, en primera instancia, un aspecto que no tiene que ver con el proceso electoral, sino con el institucional del Departamento de Estudios Políticos, fue la conformación de esta estructura, en primer término, de un esquema de investigación y de análisis de los procesos electorales. Producto de este factor se dio el nacimiento de este Observatorio de Procesos Electorales. En segundo lugar, las líneas que se trabajaron a lo largo de este seguimiento del proceso, creo que fueron analizando las particularidades que tuvo un proceso que, como decía en la parte comunicacional, las dificultades fueron más altas en obtener información específica de los procesos locales que del proceso federal. Es decir, la elección presidencial se superpuso a muchos de los otros procesos, lo que en términos generales de ciudadanía, desaparecen o dejan de tener visibilidad los demás procesos que, aunque sabiendo que existen, no se puede acceder de manera sencilla a la información, porque esto requiere una búsqueda mucho más especializada, y precisamente uno de los temas esenciales de este observatorio fue la organización de esa información para ponerla a disposición de la ciudadanía en términos generales. El proceso federal nos muestra un escenario que ya se planteó aquí, la emergencia de dos liderazgos importantes, o de un liderazgo importante en el escenario nacional, como lo fue el Movimiento de Regeneración Nacional,
que se superpone a las estructuras que tradicionalmente habían tenido la dirección política del país, como lo había sido el PRI y Acción Nacional. Planteado en términos generales, la necesidad de restituir la identidad de los procesos locales constituye un reto que encontramos porque independientemente de la información de carácter noticiosa que se obtenga a través de los medios de comunicación, la información que en términos generales la ciudadanía requiere, no solamente en términos noticiosos, sino específicamente de análisis político, requiere otros vehículos y otros canales de información que logre generar esa accesibilidad a datos y a circunstancias que la ciudadanía puede tener respecto de los procesos electorales. Entonces, dicho bajo esta perspectiva, ya el comportamiento específico de los actores políticos y de los partidos, pues ya eso ya no entra en síntesis, sino en análisis un poco más extenso. Preguntarle si con los resultados electorales que se tienen hasta este momento y con obviamente el escenario de recuento de votos en algunos distritos y municipios, si también se prevé que el proceso en Jalisco, en los distritos y en los municipios, se judicialice en un gran número. Gracias. Sí, excelente pregunta. Sí, la respuesta es sí. Sí va a haber bastantes casos de municipios o distritos que haya impugnaciones. No solamente por la cercanía de los resultados y la competitividad, sino por, evidentemente, estrategia de algunos partidos. Ha sido recurrente en los últimos 20 años que se han dado se han utilizado estos mecanismos legales, por supuesto, no son ilegales, para tratar de revertir resultados. Es evidente que hay casos de municipios con diferencias de menos de 10, 20, 100 votos. Es muy normal y natural que algún candidato quiera impugnar esta elección para ver si puede realizar algo. Ahora, la ventaja es que hay recuentos. Desde la reforma de 2009 se aplicaron los recuentos. Entonces esto va a facilitar que muchos de estos casos ya no tengan la posibilidad de recurrir a tribunales y se resuelvan ahí mismo en los consejos distritales, tanto del INE como del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Aún así, habrá muchos casos. Por ejemplo, el tema de la asignación de representación proporcional del Congreso del Estado. Eso es una asignatura que no se resolvió con la reforma de 2017 ni con la reforma de 2016. Se dejó la misma fórmula a sabiendas que había declarado los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación 2 o 3 cláusulas de inaplicabilidad. Entonces, de entrada, ese tema va a ser un tema que se va a ir a tribunales. Cuando se dé el resultado final y se haga el cómputo estatal de cómo queda el Congreso el próximo domingo en el IEPC, seguramente veremos algunos partidos que se inconforman. ¿Por qué? Porque la fórmula quedó, digamos, desde la reforma que hizo el Congreso, con ese par de detalles que van a tener que ser judicializados. Hola, buenos días. Yo quiero preguntar dos cosas. La primera es, se hablaba desde antes de la elección de este voto diferenciado, pero vemos que la mayoría de las personas votaron, digamos, por un solo partido que fue Morena. ¿Qué tanta, desde su opinión, qué tan bueno es que no haya contrapesos o que sí haya contrapesos en un gobierno como el inédito, digamos, como el que tenemos ahora? Y segundo, no sé si me puedan dar una opinión de este reportaje que sale del entonces candidato Enrique Alfaro, ahora virtual gobernador, que lo vinculaba con el narcotráfico y que el IEPC manda que se suspenda. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, yo contestaré a la primera pregunta. El hecho de que se dé o no voto diferenciado en sí mismo es algo que no necesariamente nos habla de presencia o falta de democracia. Es decir, los partidos, las agrupaciones políticas, todas han hecho el famoso llamado al voto en bloque para que votaran para sus candidatos en todas las elecciones en las que se presentaban. Y también el maestro antes lo mencionaba, todavía no sabemos cómo va a quedar, por ejemplo, conformado el Congreso del Estado.
no hay esa seguridad de que haya efectivamente una mayoría clara en el Congreso de Jalisco. Y aunque la tuviera, hay que ser muy cuidadosos, es decir, en las democracias el hecho de que un partido o una formación política exprese contemporáneamente el gobierno nacional o estatal y la mayoría del Congreso no significa necesariamente que no haya contrapesos, que no haya controles, que pues se afecte a la democracia como tal. Tanto es que en realidad en los escenarios de tipo presidencial de América Latina nos encontramos en algunos casos de gobierno unido, es decir, unificado, perdón, de coincidencia entre mayoría parlamentaria y presidente, y casos de gobierno dividido. Por lo tanto, eso no es en sí mismo, en sí solo, un indicador para poder decir que hay menos contrapesos o hay menos democracia. Eso dependerá de cómo se conducirán los grupos parlamentarios, cómo se conducirán los congresos en general a lo largo del sexenio que empieza con esa elección. Y pues el hecho que efectivamente los ciudadanos hayan expresado un voto en bloque en la mayoría de los casos también responde desde el punto de vista del elector a una elección de amplia complejidad, es decir, de muchos cargos a elegir, de coaliciones parciales en el Estado, en los que efectivamente frente a tanta complejidad, tanta diversificación de la oferta electoral, porque por ejemplo en un caso el gobernador era, los partidos de la coalición del Frente iban divididos, mientras en algunas alcaldías iban en coalición. El caso de Wikipolítica, que se presentaba para cargos legislativos, pero no para cargos ejecutivos. Frente a todos esos elementos que confunden el elector, efectivamente, el hecho de expresar un voto en bloque es una manera por quien se identifica con algún liderazgo, alguna fuerza política, para reducir la complejidad y pues expresar una señal política clara. Por lo tanto, en sí mismo, pues tampoco es un error o tampoco es una cosa cuestionable. Lo que sí queda un poco en la duda, y eso amerita un análisis más profundizado, o sea, encuestas con los electores, es tratar de entender si ese comportamiento ha sido un comportamiento consciente por parte del elector o ha sido el resultado de alguna confusión debido a la mucha cantidad de boletas y también en una cierta manera pues la dificultad de los partidos y los candidatos mismos a explicar cómo iba a ser la elección. En relación con el tema de la publicación de una nota informativa relacionada con la supuesta o en ese momento planteamiento de las serias inducciones respecto de si habría o no un acercamiento del candidato Enrique Alfaro con líneas de narcotráfico en México. El tema aquí, desde la perspectiva en que lo analizamos, no tiene que ver si tuvo o no esa vinculación con el narcotráfico, sino qué efecto tiene la publicación de esta información en este contexto. No es el único que ha sucedido a lo largo de todo este proceso. Quizás en el de Jalisco tuvo una mayor atención por lo que implicaba publicarse esta nota justamente el día anterior a las elecciones. Pero el propio Ricardo Anaya planteó a lo largo de todo el proceso una controversia con el periódico El Universal, justamente más o menos en los mismos términos. El tema fundamental aquí es en el caso de la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que emite una resolución de acuerdo con esquemas definidos en la reglamentación electoral, si los medios de comunicación tienen derecho a tener una participación inclinada hacia una tendencia política, y esto genera un desequilibrio dentro del esquema promocional de los candidatos.
Entonces, bajo esa perspectiva, se superponen dos elementos distintos. Uno, el de la libertad de expresión, y el de la libertad de expresión, México está integrado dentro de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, establecidas por la UNESCO, y esta perspectiva genera justamente el acceso de la información ciudadana y la obligación de las instancias en cualquiera de sus expresiones a generar la información que la ciudadanía requiere para tomar decisiones. Entonces, bajo esa perspectiva, que una determinada información se haya desarrollado, aquí no entra en controversia el hecho de si la información la está negando una instancia de gobierno, sino qué efecto tiene que un medio de comunicación exprese una opinión que puede ser considerada negativa dentro del proceso electoral, independientemente de que no sea negativa en sí misma, pero que dentro del proceso genere un desequilibrio en el esquema de información que tienen los demás candidatos. Ese es el tema importante, y la segunda parte es que la resolución que tiene el IEPC, que es un órgano diferente del Instituto Nacional Electoral, pero cuya reglamentación no difiere de aquella establecida por el Instituto Nacional Electoral. No tengo en este momento el dato legal para decir si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene un rango de cobertura de inhibir en un momento dado la información para evitar ese desequilibrio de campañas electorales de candidatos en contienda. Entonces, el tema aquí, que es un tema que evidentemente deberá tener o deberá vincular a los investigadores de periodismo, de información y de comunicación, es hasta qué punto realmente hay una superposición del elemento electoral con el de la libertad de prensa. Entonces, la libertad de prensa está asegurada en nuestro país y tenemos los convenios internacionales y tenemos los propios convenios constitucionales, artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana. Pero las particularidades y las especificidades de los procesos electorales sí marcan alguna serie de restricciones temporales dentro de los procesos electorales. De manera que en este momento el tema es si fue o no un exceso, pero eso se puede resolver a través de la lectura de los reglamentos específicos, la determinación que tiene el IEPC respecto al portal Aristegui Noticias en términos de la desproporción que puede haber a través de este tipo de información, perjudicando a uno de los actores en contienda. Entonces, yo creo que en este momento tendría toda la legitimidad de seguir manteniéndose esa información, pero lo que quedó cuestionado aquí es si hay un exceso en la actuación del IEPC en la determinación, cosa que, como decía, una vez analizando realmente las partes reglamentarias correspondientes, podríamos saber si hay o no ese exceso establecido por el IEPC. Entonces, el IEPC no es un organismo que actúe de manera independiente del Instituto Nacional Electoral, de manera que habría que ver cuáles son los alcances legales de cada una de las reglamentaciones y saber si en un momento dado hubo un exceso. Lo que sí sucedió es que el portal Aristegui Noticias suspendió la información, teniendo las facultades y el derecho de impugnar esa determinación. Entonces, ahí es un tema que habrá que revisar a la luz de las leyes correspondientes. La siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Carla Jiménez de Zona 3. Me gustaría dar dos preguntas. La participación juvenil fue la más emitida en esta elección. Sin embargo, pues mencionan ustedes que precisamente los jóvenes fueron quienes quedaron prácticamente fuera de los principales cargos, basados pues en lo que se tiene hasta ahora.
¿Cómo leen ustedes el cambio de las elecciones de hace 6 años, cuando también se eligió presidente, gobiernos y municipios, con la actual? O sea, ¿qué tanto se avanzó? Porque también pues quedó un bipartidismo al frente, es decir, aparentemente no hay muchos cambios pues de hace 6 años a ahora. La primera pregunta y me gustaría. Bueno, hay que tomar en cuenta que, y también volviendo a la primera pregunta que había hecho la compañera, hubo 2 liderazgos que predominaron en la elección en Jalisco. A nivel nacional fue un liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que tenía su electorado, que estaba enojado con el bipartidismo y los partidos tradicionales que estaban dominando la política nacional. En Jalisco, el liderazgo de Enrique Alfaro también fue uno de los liderazgos que determinaron mucho de los resultados, pero que ellos desde el 2012 marcaron esa pauta para terminar con el bipartidismo del PRI y del PAN. Entonces creo que a lo que tú comentas, pues el 2012 fue el inicio del rompimiento del PRI en PAN en Jalisco. Por eso, si ahorita vemos a nivel nacional, Jalisco es de los pocos estados donde no arrasó Morena, donde había ya una regular oposición desde el 2012, porque desde el 2012 nosotros ya estábamos rompiendo con el sistema bipartidista tradicional, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que lo que pasó en esta elección es solo una continuación de una nueva fuerza política a nivel local que rompe con el PRI y el PAN, ¿no? En el caso de los jóvenes, todavía no tenemos datos concluyentes de cuántos jóvenes participaron, porque precisamente por eso la línea de ciudadanía en esta ocasión no presentó resultados, porque sigue esperando datos oficiales. Pero bueno, estamos viendo que los partidos políticos siguen teniendo esa crisis de no reclutar jóvenes, de no tener entre sus filas a candidaturas juveniles. La mayoría la mayoría de los cargos que postulaba la agrupación Vamos a Reemplazarles sí eran menores de 35 años. En el caso de los partidos políticos que ahora ganaron la mayoría de los puestos, pues tenían en sus filas mayores de 35 años, no tan jóvenes, algunos que otros. ¿Esto qué significa? Bueno, que los votos de Wikipolítica, al no ser un partido político, se van a perder, ¿no? Son una organización independiente que no tiene las prerrogativas ni los derechos de los partidos, pero que deben de dar un mensaje a los partidos políticos en cuanto a que hay una gran cantidad de ciudadanos que quieren pues una nueva expresión juvenil de la política. Creo que Wikipolítica debe tomar la decisión de o convertirse en partido para tener acceso a esas prerrogativas, para que sus liderazgos realmente estén influyendo en los puestos, y los partidos por su parte van a tener que modificar la manera en que recluta a sus liderazgos y tomar más en cuenta a los jóvenes. Y por otro lado, me gustaría también preguntarles, ante los resultados que se tienen hasta el momento, ¿cuáles son los posibles escenarios que ustedes ven, tanto en la relación federal, estatal, como... Gracias, perdón. La relación, pues, AMLO-Alfaro, y también este miedo de algunas personas ante el triunfo de Andrés Manuel, ¿no? De lo que se ha venido diciendo durante toda la campaña, que vamos a convertirnos en un Venezuela, y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son sus opiniones? Gracias. Bueno, el resultado electoral tiene consecuencias positivas en muchos sentidos. Muchas de las personas que tradicionalmente sufragaron por ese candidato son personas que de alguna manera no estaban vinculadas con la legitimidad del sistema político. Muchas de ellas plantearon que la democracia no funcionaba, que México no tenía democracia, que las instituciones políticas no servían, que las instituciones electorales estaban cuchareadas, para terminar utilizando una expresión de ese candidato. Con este resultado, lo que se demuestra es que las instituciones políticas y las instituciones democráticas en México funcionan bien. No son perfectas, como en ninguna parte del mundo, pero funcionan y funcionan bien. Tan es así que pues hoy
con la mayoría de votos, porque los electores racionales y sofisticados que tenemos ahora sí votaron por ese candidato, le otorgan mayoría. Entonces me parecería una trampa que alguien empiece a decir que ahora sí las instituciones son democráticas y que antes no eran democráticas. De entrada, esos son los principales riesgos que yo no comparto, y creo que sí tendremos que ser muy responsables en decirlo. No es porque haya ganado un candidato que hoy aparecemos como una democracia y las instituciones sirvan. Las instituciones han servido desde hace muchos años. Los votos no le favorecían a una u otra expresión. Esa es la gran distinción. Ahora los votos favorecieron mayoritariamente, con mucha claridad, a ese candidato. Entonces, a mí me parece muy positivo, porque muchas personas que tenían, digamos, como esa expresión, esa afinidad, pues van a, ahora sí, esperemos que ahora sí, acepten que las instituciones democráticas funcionan. ¿Por qué? Pues porque ahora sí el resultado electoral les favorece. Entonces, me parece positivo en ese sentido. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que leer muy bien, lo que decía al principio, la pluralidad y la competitividad. Este país no es, aunque el resultado electoral ha sido claramente en favor de un solo partido, vamos a ver un Congreso en donde la mayoría no es suficiente para tener gobernabilidad. Los congresos locales, los estados de la República, hay varias fuerzas políticas con representación política que representan a una serie de ciudadanos con ciertas visiones y ciertos intereses. Se tiene que generar, en mi opinión, una reivindicación de los procesos políticos. Estamos muy acostumbrados en todos lados a salir irresponsablemente a decir que la política no sirve, que la política no funciona, cuando en realidad lo que pasa es que a veces los que hacen política son los que no tienen una actitud apropiada para la acción colectiva y la generación de acuerdos. Ahora es necesarísimo. El Congreso en el Estado de Jalisco va a tener que funcionar a partir de acuerdos. La relación ejecutivo con el legislativo va a tener que funcionar a partir de acuerdos. La relación Estado de la República, Jalisco particularmente, con la Federación va a tener que funcionar a partir de acuerdos. Entonces eso es reivindicar, en mi opinión, lo que significa la política. La posibilidad de estructurar acuerdos, aun si no se tienen las mismas ideas, ni las mismas convicciones, ni se representan los mismos intereses. Entonces a mí me parece que el escenario es muy positivo. Yo no le veo nada de peligroso ni de negativo, al contrario. Muchas de las personas que, insisto, no creían en el sistema político, pues afortunadamente ahora van a creer. ¿Por qué? Pues a lo mejor por el resultado electoral, me parece incluso que hasta sería lo mínimo, pero no importa. Lo que importa es que van a estar vinculados con un proceso democrático de construcción tolerante y respetuosa de acciones colectivas. Vamos a las últimas dos preguntas. Buenos días, Fernanda Carapia, Periódico Mural. Son tres cosas. La primera, una precisión. Mencionaba que hay dos cuestiones en la ley que no fueron modificadas y que podrían judicializar al momento de la repartición de los RPs. Nada más que si me podría precisar cuáles fueron estas dos cosas. La segunda, los candidatos independientes lograron una cantidad de votos importantes que le dio la sociedad, por lo tanto les daban la confianza a ellos. ¿Es necesario modificar la ley para que los independientes pudieran tener representación proporcional en los congresos, sobre todo? Y la tercera, si bien no hay datos certeros todavía, ¿cómo vieron la participación ciudadana en esta elección en relación con las anteriores, con la del 2012 y 2015? Yo contesto a la segunda. Precisamente ese es el reto que vamos a tener en este año posterior a elecciones. ¿Para qué se crean las candidaturas independientes? Bueno, se crean ante un gran descontento que había y legitimidad hacia los partidos políticos, ¿no? En Jalisco fue el estado que más tuvo candidatos independientes a nivel nacional, pero que lo que pudimos observar es que la definición de partido político por la ciencia política y por los estudios del Estado, pues se refiere a un grupo de personas que busca competir para ganar puestos políticos, ¿no? La agrupación de Wikipolítica se comportó como un partido político porque es un grupo de personas que busca puestos a través de elecciones, pero creo que si ya empezamos a hablar de que los independientes necesitan más recursos y más equidad para hacer campaña como los partidos, que los independientes necesitan representación proporcional como los partidos, entonces el problema es en bajar los requisitos para formular nuevos partidos políticos, que es lo que ha pasado en algunos países de Sudamérica. Ante la gran fragmentación y el fracaso de muchos candidatos independientes que no tenían una estructura y que luego se perdían en las fuerzas políticas, pues lo que decidieron los institutos electorales de esos países fue bajar los requisitos para registrar nuevos partidos políticos y que estas nuevas expresiones tuvieran ahora sí acceso. Entonces, no creo que el camino sea
convertir a los independientes en partidos, pues en ese caso, pues ya hay que reconocerlos como partidos políticos, pero hay que darles pues las herramientas y las facilidades para que estos grupos sí accedan de manera más fácil a un registro, ¿no? Porque precisamente si después vamos a tratar de que a los independientes se le dé lo mismo que a los partidos, ¿cuál va a ser la diferencia entre esos dos? Creo que es ahí donde va a estar el análisis postelectoral de los resultados que tuvieron, porque precisamente todos los votos que tuvieron esta agrupación se van a perder porque no son un partido, ¿no? Entonces, bueno, espero no haber sido muy repetitiva, pero espero se haya entendido la idea, y le paso el micrófono al maestro para que conteste la otra. Gracias. Sí, recordemos que la fórmula de integración de la representación proporcional ha tenido varios ajustes. De entrada, desde por ejemplo 97 se fue disminuyendo el porcentaje de sobrerepresentación para la fuerza más votada hasta que alcanzó los niveles que hoy tiene, del 5%. Ese es un tema. El Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, la vez anterior, en 2012, impugnó esa sobrerepresentación. Hay criterios del tribunal, pero no hay una jurisprudencia. Entonces, es factible que se impugne nuevamente, primero, el término de la sobrerepresentación del 5%. Segundo, el tema de cómo se va a asignar la representación. Recordemos que con la reforma de 2014, cada partido político, por el simple hecho de tener el 3% de la votación válida, a nivel nacional se definió eso, tiene derecho a un diputado. Eso tiene implicaciones fuertes, es decir, genera mucha subrepresentación o sobrerepresentación en el Congreso local. Entonces, si combinas el tema de la sobrerepresentación de la primera fuerza con el tema de la representación del 3% que se estableció en la Ley General a nivel nacional y la fórmula específica del caso de Jalisco que implica cociente natural, se dan los escenarios para que los partidos impugnen. Entonces, algunos van a impugnar porque hay sobrerepresentación por la primera fuerza, al que no le conviene en esta ocasión, al que sí le conviene, pues evidentemente va a defender eso. El tema del 3% y la sobre y subrepresentación que eso pueda generar, hay que esperar. Por eso les decía hace rato, ahorita como está, hay posibilidades de que con la fórmula y los datos que se tienen haya sobrerepresentación, incluso por encima de lo establecido en la Constitución para un partido. Eso movería, ¿por qué? Porque tiene que hacerse otro reajuste, bajar la sobrerepresentación que ese partido tuviera para bajarla a menos del 8%, y eso implicaría una carambola, porque implicaría quién de los partidos con menor subrepresentación tendría derecho a ese escaño. Entonces, hablarte ahorita de partidos sería pues construir castillos en el aire. No sabemos. Puede ser que crezca un poco la votación de un partido y alcance el 3% y entonces se amplíe y se fragmente más el Congreso, o puede ser que se mantenga la tendencia y se unifique un poco más. Entonces, lo que está cantado es que no hay una mayoría suficientemente clara y que hay 2 o 3 partidos con fuerza. De hecho, 3 partidos va a haber con buena fuerza de representación, uno que disminuyó mucho, y eso va a generar contrapesos y acuerdos necesarios para el funcionamiento del Congreso. En cuanto a la participación ciudadana, ¿cómo? Pues hasta el día de ayer, y también creo que ese fue un tema importante, los PREP se detuvieron hasta cierto porcentaje, ya no se vio un avance de los resultados, tanto a nivel estatal como nacional. Entonces eso nos dejó en una participación de un 58% en Jalisco, con el 68% de las actas computadas. Eso sí nos preocupa porque, en teoría, y hay una tendencia, en las elecciones presidenciales la participación siempre sube a 62 o 65%. Por eso nos ha sorprendido que con ese corte, que es casi un 70% de actas computadas, lo que vemos es que la participación fue del 58%. No sabemos muy bien cómo va a terminar el escenario, porque toda esta crisis que hubo en las casillas especiales, que no fue exclusiva de Jalisco, fue también en Ciudad de México y en Monterrey, pues nos habla de que sí había una participación excesiva. ¿Por qué puede ser un buen indicador? Porque las casillas especiales, según la ley, solo deben de tener 750 boletas para personas que van de turistas o de viaje de trabajo. Pero también muchos partidos y muchos candidatos, en aras de fomentar la participación, le decían a sus votantes, no te preocupes, si estás lejos de tu casa, pasa a una casilla especial
y todo para que no se queden sin votar, ¿no? Como facilitar para que la gente no tuviera que hacer ese esfuerzo por ir. Entonces, si vimos que se acabaron las boletas en estas casillas especiales, es porque sí había un gran interés de participar, y estamos esperando esos datos para ver si va a subir el porcentaje, que creemos que sí por estos otros indicadores. También estamos esperando datos de los representantes de casilla y de los datos que nos dé el IEPC de cuántos de sus funcionarios sí se presentaron, que es otro tema. Durante la elección hubo datos muy difusos de la dificultad en instalar casillas. Entonces, todavía a las 10:30 de la mañana en Jalisco no estaba el 100% de casillas instaladas. Eso también son algunos indicadores de que tal vez falló un poco la participación de los que eran funcionarios, pero te digo, como todos son todavía especulaciones y no tenemos datos duros, por eso no tenemos muy bien una posición que decir, pero lo que sí podemos al menos observar en términos generales es que sí debió de haber habido mucha participación por parte de los ciudadanos, y al parecer sí hubo problemas para que se integraran las casillas, solo que vamos a esperar los datos oficiales para hablar de eso. Antes de dar por terminada la rueda de prensa, le pediremos una última intervención al doctor Armando Zacarías. Muchas gracias. Sencillamente para compartir con ustedes el hecho de que el observatorio no se generó solamente como una estructura coyuntural para atender el análisis del proceso electoral de este año, sino que continúa en su calidad de, ya no de observatorio, sino de Instituto de Investigaciones de Procesos Electorales y de Gobierno. En ese sentido, estaremos permanentemente revisando posteriormente todo el comportamiento que sigue al proceso electoral y a las áreas de gobierno, sin dejar en su momento de seguir atendiendo las observaciones que requieran los eventuales futuros procesos electorales. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que el trabajo todavía está por concluir el proceso electoral, porque el proceso electoral en su dimensión organizativa concluye el 6 de septiembre, con la emisión de las constancias de mayoría. Entonces, el 6 de septiembre estaríamos nosotros concluyendo la observación en específico de este proceso electoral, aunque continuaría la observación de la instalación de los esquemas de gobierno y posteriores eventos electorales. De esta manera, les agradecemos a todos ustedes su participación y quedamos en contacto para eventuales aspectos que vengan en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando. Damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por su asistencia. A todos que tengan excelente día.